Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la muralla china, una maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. La Gran Muralla China o Changcheng, larga fortaleza. A pesar del gran nombre, la Gran Muralla China no es una única muralla, sino la conjunción de muchísimas barreras erigidas, modificadas y restauradas en épocas distintas y por diferentes regentes, que además fueron levantadas con distintos materiales, a diferentes alturas y por diversos motivos, no siempre defensivos, y en épocas tan dispares como el 200 a.C. o el 1600 después de Cristo. Dicen las crónicas que durante 2100 años, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVI, los chinos se protegieron con fortificaciones de las invasiones de los nómadas del norte. Y su principal propósito no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos. El emperador Shi Huangdi, cansado de los ataques consistentes de la tribu bárbara de los hunos, llama a su pueblo para que de una vez por todas se defiendan del enemigo. La muralla fue construida durante el reinado del primer emperador de la dinastía Qin, de corta duración. No se construyó toda de una vez, sino más bien se comunicó varios muros que ya habían sido construidos anteriormente, además de reforzar nuevas zonas, por lo que la construcción se prolongó durante un periodo de aproximadamente 1000 años. Su forma actual se culminó durante la dinastía Ming. Ha habido cuatro grandes renovaciones en su construcción. En 208 a.C. por la dinastía Qin, durante el siglo I por la dinastía Han, entre 1138 y 1198 en el período de las cinco dinastías, y los 10 reinos en 1368 por la dinastía Ming. En realidad se cree que la primera muralla data del 700 a.C., pero la Gran Muralla propiamente dicha no comenzó a ser una realidad hasta que el primer emperador mandó unir varias de estas antiguas barreras con el fin de protegerse de los pueblos nómadas del norte. Siendo construida en la dinastía Qin 200 años antes de Cristo, con el fin de protegerse de los ataques de los habituales de la actual Mongolia. El emperador Qin Shi Huangdi, famoso entre otras cosas por hacer los soldados de terracota de Xi'an, unificó el imperio en el año 221 a.C. y unió los trechos de murallas construidos previamente. Recientemente se ha hecho una medición científica y se ha determinado que mide exactamente 21.196 kilómetros, casi 3 veces más de lo que se consideraba inicialmente, desde las montañas de Corea hasta el desierto de Gobi, y fue construida inicialmente para proteger un antiguo imperio chino en contra de las tribus que merodeaban por el norte. Pero se convirtió en algo mucho más grande, una joya arquitectónica de gran majestuosidad. La muralla que hoy todo el mundo conoce es una ampliación del siglo XV, puesta en marcha por la dinastía Ming, en la misma época en que se mandó edificar la ciudad prohibida en Pekín. Actualmente solo se conserva una pequeña parte accesible de los 4.000 kilómetros de muralla. La anchura y la altura de algunas secciones son impresionantes. Las dimensiones medias son aproximadamente 6 metros de ancho y 8 metros de altura. Aunque gran parte de ella está en mal estado o deteriorado, algunas secciones de la pared se encuentran en bastante buen estado, gracias a las reparaciones, renovaciones y programas de protección por el gobierno chino. Datos y materiales. La muralla tiene una altura que oscila entre los 7 y los 10 metros. Su base mide unos 7 metros y su parte superior 6. Los pisos se pavimentaron usando una mezcla de piedra y mortero, soportado por rodillos de troncos de árboles dispuestos en varias capas. A intervalos regulares se construyeron torres con terrazas cada cierta longitud que permitían a los guardianes hacerse señales ópticas de una a otra, logrando una gran comunicación que se extendía por kilómetros. La muralla se interrumpe en algunos puntos para dar lugar a puntos de defensa, a los cuales los soldados podían retroceder de ser necesario. Cada torre tiene escaleras únicas y de acceso difícil, de manera de confundir al enemigo. Las barracas y los centros administrativos fueron ubicados a mayores distancias. Además de su función defensiva, la Gran Muralla jugó un papel fundamental como vía de comunicación y comercio, abriendo las puertas de China al mundo occidental. Por ella pasaba la famosa Ruta de la Seda, y los comerciantes del Golfo Pérsico y del Mediterráneo Oriental, que viajaban hacia el este, no podían llegar a sus destinos sin pasar por la muralla.
Así florecieron a sus puertas activos mercados, donde se comerciaba con mercancías de lejanas tierras y se intercambiaba conocimiento y nuevas ideas. Los materiales usados son aquellos disponibles en los alrededores de la construcción. Cerca de Pekín se utilizó piedra caliza. En otros sitios se utilizó granito o ladrillo cocido. Básicamente era una larga tapia de arcilla y arena, cubierta con varias paredes de ladrillos. Eso la hizo muy resistente a los impactos de armas de asedio. A través de los siglos, más de 1 millón de personas, campesinos, soldados y prisioneros, ayudaron a construir el muro y desgraciadamente miles de personas murieron en el proceso. La muralla china fue ampliada y mejorada. La mayoría de los turistas lo que vemos hoy es el fruto de la labor realizada en los siglos XVI y XVII. ¿Cómo fue hecha la muralla? Hace unos 3000 años, los numerosos estados beligerantes del norte de China construyeron murallas defensivas alrededor de sus territorios. En 221 a.C., Qin Shi Huangdi, príncipe de Qin, uno de esos estados, se anexó otros 6 y se proclamó primer emperador de China. Destruyó todas las murallas, salvo las del norte, que mandó unir para proteger su imperio de los hunos y de otras tribus nómadas de la región. En los siglos siguientes, otros gobernantes reconstruyeron la muralla y la extendieron, en particular los de la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 d.C., y Ming, de 1368 a 1644. El general Meng Tian, encargado de construir la muralla por mandato de Shi Huangdi, tenía 300.000 soldados empleados en la magna obra, cuyos superiores supervisaban el avance de los diferentes tramos. Se necesitaron 9 años para terminar la tarea y casi 1 millón de trabajadores, muchos de ellos reclutados a la fuerza. También había convictos sentenciados a años de trabajo forzados en la muralla. Algunos de ellos eran gente instruida que había desobedecido un edicto imperial que prohibía leer libros subversivos, y otros eran servidores públicos acusados de corrupción y negligencia. Tenían que trabajar en un terreno agreste y soportar temperaturas extremas, de hasta 35 grados centígrados en el verano y hasta menos 21 grados centígrados en el invierno. Eran obligados a laborar hasta desfallecer y a menudo se los dejaba sin comer. Aunque Meng Tian construyó un camino para abastecer los campamentos, con frecuencia los víveres no llegaban a los más alejados. Los que los transportaban se los comían o los vendían en el camino. Murieron millares y fueron enterrados en los cimientos de la muralla. Muchos poemas y cantos tradicionales hablan de sus desesperanzas y llaman a la muralla el cementerio más grande del mundo. Aunque podían usarse carretas tiradas por bueyes en los tramos planos o con poca pendiente, las piedras para la construcción debían ser cargadas hasta la montaña por los hombres o llevadas en canastas pendientes de una pértiga, 50 kilos por persona. En los caminos estrechos, la carga era pasada de mano en mano y las piedras grandes eran transportadas por cuadrillas de trabajadores que las rodaban sobre troncos y las empujaban con palancas. En las regiones donde no había piedra, la construcción se hizo con capas de tierra apisonada, colocada entre tableros apoyados por postes de madera, y en los tramos del desierto de Gobi se usaron capas de 20 centímetros de arena y piedra alternadas con capas de 5 centímetros de hierbas y ramas de tamarisco atadas. Dada la dificultad para transportar alimentos, Shi Huangdi dio órdenes de cultivar la tierra ociosa situada junto a la muralla, práctica que continuaron las siguientes dinastías. Los campesinos de la región eran a la vez agricultores y soldados, y a los guardias de las guarniciones también se les dieron pequeñas parcelas como remuneración. Entre las obras emprendidas para regar los labrantíos figura el canal Anku, alimentado con agua del río Amarillo cerca de Jinchuan, en la región central de la muralla. Desde decenios atrás, la estrategia de defensa de los Ming frente a los nómadas había pasado por una de las soluciones clásicas del imperio chino, la de la barrera defensiva. Los Ming construyeron una nueva gran muralla, aunque de características más avanzadas que las anteriores. Mientras que en el pasado las fortificaciones se habían erigido empleando la tierra como materia primera,
compactándola en una especie de tapial, ahora se empleó en la mayoría de los tramos una combinación de zócalo de piedra y alzado de ladrillo. Este sistema era mucho más caro que los anteriores. Se ha llegado a decir que 100 veces más, pero también resistía las inclemencias del tiempo mucho mejor. Sin embargo, la eficacia militar de esta barrera fue siempre relativa. La frontera septentrional china sufrió un número de ataques muy altos, a veces por parte de grandes bandas de guerreros, verdaderos ejércitos que podían alcanzar los 100.000 efectivos, pero también por pequeños grupos de nómadas. Un ejemplo de este último caso ocurrió en Guoyang en 1555. Una veintena de guerreros mongoles asaltó una torre en plena noche, trepando con ganchos, pero justo cuando el primero de ellos la coronaba, los relinchos de sus caballos alertaron a los soldados chinos que pudieron rechazar el ataque. Sería, sin embargo, un error presentar a los nómadas siempre como los agresores. En 1563, en el curso de una investigación por corrupción, se descubrió que unos soldados habían asesinado a un grupo de mongoles tras aceptar su rendición para fingir una victoria en combate y ser recompensados en consecuencia. Hay que tener en cuenta que los militares chinos destacados en la Gran Muralla vivían en unas condiciones muy duras. Un documento del propio Ministerio del Ejército reconocía en 1443 que los soldados en la frontera noroccidental están expuestos al viento y al frío. Ya sirvan como vigías en las torres de señales o como guardias en los pasos, pueden estar fuera durante meses o años sin regresar a su base y a sus familias e hijos careciendo de ropa y comida. Están en una situación desesperada. Ciertamente reciben un salario mensual, pero muy a menudo tienen que gastarlo en armas o caballos, y sus sufrimientos por el hambre y el frío son indescriptibles. Las tropas chinas acantonadas en la Gran Muralla mantenían múltiples contactos con los nómadas, a pesar de la oposición de sus superiores. Los soldados chinos comerciaban frecuentemente con sus enemigos, actividad que era especialmente importante para los nómadas, y en situaciones extremas los soldados podían llegar incluso a desertar. En 1550 el comandante militar de Datong, al oeste de Pekín, escribía indignado: nuestras tropas y exploradores a menudo van al territorio mongol para comerciar con ellos, y han hecho amigos. Los 4 caudillos, Altan, Toito, Chenghe y Uxin, han incorporado torres de observación de nuestra gran fortaleza a sus campamentos. Los mongoles reemplazan a nuestras dotaciones como vigías y nuestros soldados reemplazan a sus tropas como pastores, con el resultado de que ninguna información estratégica de nuestras defensas pasa inadvertida a los mongoles. En numerosas ocasiones los funcionarios del gobierno demostraron una gran desconfianza hacia el comportamiento de sus propios soldados. En 1554, uno de ellos acusó a las tropas fronterizas de tener tanto miedo a los mongoles que cada vez que estos cruzaban la Gran Muralla, huían sin siquiera combatir. Otro afirmó en 1609 que los guardias de las torres, incapaces de defenderse a sí mismos, al descubrir mongoles en las cercanías, no se atrevían a dar la voz de alarma y preferían fingir que no los habían visto. También se acusó a los soldados de sobornar a los nómadas para que no les atacasen, lo que no deja de ser chocante teniendo en cuenta la oposición radical del gobierno a este recurso. La colaboración entre los nómadas y algunos soldados llegaba hasta tal punto que en 1533 un funcionario del gobierno afirmó que las dotaciones de las tierras de observación servían de guías a las partidas de guerra mongolas durante sus incursiones en territorio chino. La dinastía Ming se debilitó como consecuencia de 2 siglos de enfrentamiento con los nómadas. Además, en su obsesión por los mongoles, descuidaron protegerse de otros enemigos, como los manchúes, que aprovecharon este error para convertirse en un poder a tener en cuenta, y cuando se desató una rebelión interna en China, atravesaron la Gran Muralla, cuya guarnición les franqueó el paso, y derrocaron a los Ming en 1644. Pasado el tiempo, la Gran Muralla, perdida ya su función original, se ha convertido en símbolo del orgullo colectivo del pueblo chino y en ícono más conocido del país, lo que no deja de ser irónico, dado los escasos frutos que dio en la larga lucha de China por defenderse de sus vecinos nómadas del norte. La mayor parte de la muralla conservada hasta la fecha
Fue construida durante la dinastía Ming entre los siglos XIV y XVII, como defensa contra los ejércitos dispersos de la dinastía mongola Yuan, que huyeron al norte después de ser derrocados. Buena parte de ella es de piedra y ladrillo, cuyo mejor tramo estaba situado entre el paso Huyonguan, al norte de Pekín, y el paso Chanchanhaiwan, cerca de la costa oriental. La construcción de la muralla fue organizada desde una de las 11 aldeas fortalezas ubicadas entre Liaodong en el este y Changyue en el oeste. La guarnición total ascendía a casi 1 millón de hombres, más los trabajadores reclutados. Los guardias portaban gafetes de identidad y las órdenes eran llevadas por mensajeros de un tramo a otro. A lo largo de casi toda la muralla hay tablillas donde constan los nombres de los ingenieros y los jefes de construcción de diversos tramos. La anchura de la muralla varía en diversos tramos. El de Badalin al norte de Pekín, por ejemplo, mide 6,7 metros de espesor en la base y casi 6 metros en la parte superior. En cambio, el tramo del paso Jiaochaguán en las montañas Yangshan apenas mide 40 centímetros de ancho. En las partes más anchas de la muralla hay al menos 1,8 metros de altura, así como torreones situados a intervalos de casi 180 metros. Algunas de las atalayas solo son albergues y otras tienen dormitorios y almacenes. A intervalos de 15 kilómetros había plataformas para almenaras desde donde se hacían señales. Podían enviarse un mensaje a través del territorio en tan solo 24 horas. Las señales de las almenaras eran de humo durante el día y de fuego por la noche. De acuerdo con la tradición, las señales de humo se hacían con excremento de lobo, pues por ser tan denso permanecía mucho tiempo en el cielo. El número de columnas de humo o de hogueras encendidas en cada almenara dependía del mensaje. Una columna significaba que la zona era atacada por un contingente pequeño, de menos de 500 hombres. Y si se trataba de un ejército numeroso, de más de 10.000 soldados, se alzaban 4 columnas. Señales de fuego en la noche y señales de humo de día fueron reenviadas desde una torre de vigilancia a otra. Mensajes podrían ser rápidamente enviados a través de grandes distancias. El viento otoñal levanta gemidos, mientras marchamos muy lejos miles de millas. Marchando millas y millas, ¿con qué fin? A través del desierto reconstruimos la Gran Muralla. Pero esta no fue idea nuestra. Fue construida por sabios emperadores del pasado. Establecieron aquí una política que durará miles de siglos para asegurar las vidas de sus millones de súbditos. ¿Cómo podríamos, pues, evadirnos de estas preocupaciones y descansar en paz despreocupados en la capital? Este poema, compuesto por el emperador Yan Di a principios del siglo VII de nuestra era, nos recuerda lo que fue una de las grandes preocupaciones de los emperadores chinos: la defensa de la frontera septentrional del país mediante una gran muralla que habría de durar miles de años. Sin embargo, este tipo de estrategia defensiva fue solo una de las que empleó el imperio del centro en las cambiantes relaciones que mantuvo con los pueblos de las estepas. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema, y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Y por diferentes regentes, que además fueron levantadas con distintos materiales, a diferentes alturas y por diversos motivos, no siempre defensivos, y en épocas tan dispares como el 200 a.C. o el 1600 después de Cristo. Dicen las crónicas que durante 2100 años, desde el siglo V a.C. hasta el siglo XVI, los chinos se protegieron con fortificaciones de las invasiones de los nómadas del norte. Y su principal propósito no era impedir que fuera atravesado, sino más bien impedir que los invasores trajeran caballerías con ellos. El emperador Shi Huangdi, cansado de los ataques consistentes de la tribu bárbara de los hunos, llama a su pueblo para que de una vez por todas se defiendan del enemigo.
La muralla fue construida durante el reinado del primer emperador de la dinastía Qin, de corta duración. Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la muralla china, una maravilla del mundo. Y sin más demora, empezamos. La Gran Muralla China o Changcheng, larga fortaleza. A pesar del gran nombre, la Gran Muralla China no es una única muralla, sino la conjunción de muchísimas barreras erigidas, modificadas y restauradas en épocas distintas, siglo I por la dinastía Han, entre 1138 y 1198 en el período de las 5 dinastías, y los 10 reinos en 1368 por la dinastía Ming. En realidad se cree que la primera muralla data del 700 a.C., pero la Gran Muralla propiamente dicha no comenzó a ser una realidad hasta que el primer emperador mandó unir varias de estas antiguas barreras con el fin de protegerse de los pueblos. No se construyó toda de una vez, sino más bien se comunicó varios muros que ya habían sido construidos anteriormente, además de reforzar nuevas zonas, por lo que la construcción se prolongó durante un periodo de aproximadamente 1000 años. Su forma actual se culminó durante la dinastía Ming. Ha habido 4 grandes renovaciones en su construcción. En 208 a.C. por la dinastía Qin, durante el